Pero vamos a la página. No me corta, ¿verdad? Hay la grabación sin. O hay un no sé cómo para. ¿Me corta el cuerpo de la grabación, no? No, está bien. Bien. Página 121, vamos. ¿Sí? Si no te olvides de avisarle a Eve. Ya le mandé. Listo, así como para que sepa. Prefiero que venga, que haga un poquito más de gas, pero que no pierda 750 pesos. Y el 100 que sale. Bien. ¿Los otros exámenes los tenemos hoy? Todos los de bolilla corregidos y más notas. Todos los corregidos. Y los que me faltan a mí, porque a mí Romy me notó un par, pero no todos. Bueno, nos fijamos, porque hay gente que no vino. Así que, pero todos están, si no, ya los vemos. Bien, vamos, capítulo 7. El capítulo 7, ¿qué dice el título? La salvación desde la eternidad. Vemos entonces que este libro habla mucho sobre la salvación. Y vemos que dijimos que hay dos grupos que le hablan. ¿Qué grupos le hablan? A los judíos y gentiles. Acá particularmente vamos a ver a un Pablo que habla mucho a los judíos. En todo lo que va desde el capítulo, como dice acá, el capítulo 9 al 11. Vamos a ver cuál es su postura con respecto a la ley, cómo se siente él. Es bastante personal esto. A tal punto que Pablo va a decir en un momento, hasta daría mi salvación para que todos los judíos se convirtieran. Por cierto, prefiero perderme yo, pero que todos los judíos se conviertan. Cosa que no es posible, parecido a la petición de Moisés con respecto al pueblo de Israel, ¿no? Acá hay 5 temas. Vamos a ver la empatía de Pablo por Israel, porque él es judíos y bueno, todas esas cosas. La voluntad soberana de Dios, cómo Dios trabajó con los judíos, cómo trabajó con los gentiles. Vamos a ver que en algún punto el por qué se habla de los gentiles. Dios, más que nada, por un lado, para meterle celos a los judíos, para ver si por medio de los celos volvían al camino del Señor, y por otro lado, también para llegar a los gentiles, ya que los judíos no hacían su trabajo. ¿Por qué Israel está endurecido por esa razón? ¿Cuál es el argumento de Pablo contra un posible judío que dice, no, pero yo no te escuché de Jesús? Y cosas así. Y por último, el futuro de Israel. Y después vamos a la lección 8. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Son conocer los propósitos de Dios para con la humanidad entera. Vemos que ahora hay los judíos, pero ahora después de los judíos con respecto al mundo. Vamos a ver con respecto a Abraham, con respecto a los gentiles, vamos a ver todo. Una gama de posibilidades. Demostrar que la soberanía de Dios es para bien y no para endurecer. Vamos a ver eso, vamos a ver que hay casos que uno puede decir que son enigmáticos, por ejemplo, el faraón de Egipto, por ejemplo. Arrojar luz sobre la interpretación de los 3 capítulos más difíciles de la Biblia, que son el 9, 10 y 11 de Romanos. Y vamos a ver que después del 11, comienza con el 12, que presentaban nuestro cuerpo como sacrificio vivo, pero eso ya que se llega en el 12. Hasta el 11, vamos a ver esto. Yo creo que deben conocer el pasaje. ¿Cuál es un pasaje conocido sobre el tema de la salvación? ¿Cómo uno es salvo? Cuando confiesa con la boca. ¿Cómo es el pasaje? En Romanos es. Sí, en Romanos 10, 9, se equivoco. Que dice, ¿cómo dice el pasaje? Que es importante que Si confesare con mi boca, con tu boca y creer en el corazón que Jesucristo resucitó de los muertos. Y bueno, ese pasaje será salvo. 10.9. Ese pasaje tiene un contexto bastante fuerte. Y vamos a ver qué simple que es el Evangelio, porque diciendo esto es lo que necesitas para ser salvo, y el judío se le complica, porque cada uno de los judíos dice, pero es esto, es por fe. Ellos no entendieron la dimensión de la. Hola, Flor. Esta es media tarde, así que hoy no te voy a decir nada. Entonces, vemos esto es importantísimo, ¿no? Después, apreciar la disposición de Pablo en agotar los recursos para explicar el plan de Dios a los judíos. Va a buscar todas las maneras a mí para decir al judío, esto es el Evangelio, esto es lo que no estás viendo, esto es lo que te mantiene cegado, no te quedes con esto, ¿no? Y el punto 5 es conocer el futuro del pueblo de Israel en cuanto a su salvación.
¿Los judíos se pueden salvar o no se pueden salvar? Bueno, cosas así. Vamos a ver este capítulo, vemos que tiene mucho énfasis en los judíos y oramos. Si comenzamos bien. Señor, gracias por este tiempo, gracias Señor por lo que estamos aquí, por lo que vendrán, porque no pudieron venir también, bendito Dios. Que la gente que pueda venir y pueda venir, Señor, tomarse de esfuerzo, pero que podamos juntos meternos, sumergirnos en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, que tu Espíritu Santo nos permite revelar las verdades que tú tienes en estos tres pasajes más difíciles de toda la Biblia, Señor. El capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, también como así el 12 que vamos a ver luego. Señor, te pido que guarde con nosotros, guarde a nuestra familia, en su hogar, donde quiera que estén, y te damos gracias porque tú eres un Dios que nos enseña, un Dios que nos guía con amor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, largamos. Ahora sí, bueno, justamente lo más importante de esto, de la introducción, es que les pidamos al Señor que nos ayude a entender el pasaje, básicamente. Así que no nos vamos a detener acá. Vamos a la página 122 y vamos a ver la empatía de Pablo por Israel. ¿Sí? Perdón, pero no quería que quedaras libre. Pero es que no. A mí me descolocó esto. Yo salí a las 11 de la mañana en mi casa. Sí, entiendo. A mí también, o sea, tengan en cuenta, a mí totalmente me descolocó. Yo salgo a las 7 de laburar, pero gente que entra antes de las 6 en algo. Pero hoy estuve en reunión y con mails, con todo, hasta las 7 de la tarde. Así que anduve a mí, por eso también yo demoré. Así que no has perdido nada. Está muy tu introducción. Bueno, menos mal. Así que sí. Bien, vamos a Romanos 9.1. Y además no quiero que pierdas tu 100. Vos sacas tu 100, ¿no? ¿Verdad? Has sacado un 100 ya. Pero yo estoy viviendo un examen. Sí, lo vas a hacer ahora. Cuando puedan ahora. Por ahí se sabe con Cintia. Bien, vamos entonces. Los primeros 3 versículos. Como dice el capítulo 9 de Romanos. Dice, voy a leer NTV. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Miren cómo está Pablo. Por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarnos. Wow. Vamos a ver un poco, como vamos a conocer un poco más a Pablo. Vemos que él tiene una añoranza, una cariño especial por los judíos, pero él sabe que los judíos no reciben el evangelio, ¿no? Entonces él decía, yo me haría maldito por razón de ellos. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa eso con la gente que tenemos enfrente y que compartimos el Señor y no se convierte? Que el Señor ponga en nosotros ese carácter que ponía en Pablo. El Señor, que si tenemos que perder esa relación que perdamos, pero que pueda mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi amigo conocer el Señor, ¿no? Que esa es nuestra motivación. Yo sé que acá hay gente que predica mucho, que está buena esa motivación. Pues sí, está bien, yo los quiero ver. Yo me acuerdo que tenía un Javi con sus hijas, que lindo poder verlas, pero yo creo que darías todo, hasta tu propia salvación, por saber las salvas a él, ¿no? Entonces es lindo esto que plantea Pablo. Y acá es la preocupación de Pablo por Israel. Dice acá, los primeros versículos del capítulo 9 manifiestan profundos sentimientos del corazón de Pablo, como veíamos recién. El último versículo, en la última oración de este párrafo, dice: Pablo expresa el dolor que produce la responsabilidad o carga por los perdidos, más profundo aún cuando se trata de parientes y amigos. Presenta su carga como una verdad dicha ante la presencia de Cristo, quien no solamente juzga las palabras, sino también las verdaderas intenciones del corazón. También su afirmación respalda su conciencia al hablar en el Espíritu Santo. No hay dudas de que dice la verdad y no presenta una novela llena de sentimentalismo para tratar de hacer proselitismo entre los judíos. Tal es su aflicción que vimos todo esto, y esta maldición es anatema. ¿Qué es anatema? Vamos a ver un poco más esto. Viene del griego anatema, y es separado de la gracia de Dios. ¿Sí? Es lo que dice acá, ¿no? Dice maldito, apartado de la gracia de Dios. Es alguien desgraciado, alguien que
no desciende sobre él la bendición de Dios, que no puede ser, porque está apartado. En ese concepto, quiero mencionar otra vez, que no detalle, es apartado, pero no es santificación, sino todo lo contrario. Es separado de que Dios puede obrar en su vida. Es una persona que no está con cobertura, que no puede tener cobertura contra las acechanzas del mal. ¿Por qué? Porque está bajo maldición. Y es el concepto que dice: yo prefiero ser anatema y que todos los judíos se conviertan, ¿no? Y para ir entrando un poco en tema, ¿los judíos se pueden convertir? Yo creo que sí. Pablo era judío, ¿no? Y la mayoría de los primeros cristianos eran judíos. De hecho, la iglesia de Roma se formó primeramente por cristianos judíos. Entonces, no es que no se puedan ser salvos, pero hay cierta ceguera fuerte, y vamos a verlo más en detalle. Vamos al punto 2, el reconocimiento de la supremacía de Israel. Son dos versículos, versículos 4 y 5. ¿Alguien lo quiere leer? Lo que sigue. El versículo 4 y 5, ahí en Romanos, sí. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio un privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. ¿Y qué sigue? Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a la naturaleza humana, y él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y él digno de eterna alabanza. Wow, amén. Viendo, vemos mirar todas las cosas, las bendiciones y las ventajas que tenían los judíos sobre los romanos en este caso, pero sobre nosotros. ¿Qué tenían? El primer punto, la adopción. Eran considerados hijos de Dios antes que nosotros. Ahora nosotros somos considerados hijos de Dios, pero los judíos, ellos decían: somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, ¿sí, no? Entonces ellos eran considerados así. Oseas 11:1, se lo leo, dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¡Wow! Lo consideraba un hijo a Israel. Vemos entonces la diferencia con nosotros, ¿no? Después habla de la gloria. Dice: tenían en la Shekinah. Recordemos de que la presencia de Dios. ¿Cómo era la presencia de Dios con el pueblo de Israel en el desierto? Era a través de la columna. De fuego de noche y la nube de día. Y eso es lo que representaba la presencia de Dios. Y ellos avanzaban cuando se movía la columna. Si no se movía, se quedaban con ella, porque estaba la misma presencia, estaba el Shekinah de Dios. Y esto es lo que tenía. Y vamos a ver lo que está a través del tabernáculo, está a través del templo, a través del sumo sacerdote. Vamos a ver un Zacarías que recibe revelación de parte de Dios cuando él presentaba adoración o culto a Dios. Sabemos que esto también lo tenía el pueblo de Israel, que no lo tenía nadie más, ¿no? Qué lindo decir: mi pueblo tiene el Shekinah de Dios. Y ellos lo desaprovecharon. Dios se revelaba también con voz audible al pueblo, enseñando en su camino, por ejemplo, con Samuel, por ejemplo. Después el pacto. Recibieron convenios de puro amor y misericordia de Dios. Seguramente lo tuvieron en la materia del año pasado, el tema de los pactos que Dios tenía con el Israel, de que le iba a redimir, el pacto de mosaico, de las leyes, cómo actuar, cómo avanzar, el pacto davídico, que de la descendencia de David nacería un rey, y ese rey era Jesucristo, que iba a traer salvación, restauración. Entonces vemos esto que estaba dado para los israelitas. Cada uno de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tenían las promesas de bendición, prosperidad y perpetuidad de la familia. Más aún, en el monte Sinaí habló a todo el pueblo dándole la ley, respaldando con pactos y promesas que cumpliría con ellos. Como si fuese poco tener las promesas de Dios, recibieron la confirmación de cada una de ellas, y otras que se cumplirían ante la vista de sus ojos carnales cegados por la incredulidad. Después la promulgación de ley, que ya hemos visto todo esto en los 10 mandamientos y todo eso, el culto a un Dios se dio a conocer esperando sus emociones, trazó una forma de culto, les mostró la manera de adorar y de servirle. Entonces vemos que le permitió adorar. Dice ahí en la versión del TV el privilegio de adorar, o algún privilegio, lindo poder nosotros todos los domingos adorar en el grupo de alabanza, todos juntos, unánime en espíritu y en verdad, ¿no?
que Jesús no menciona. Y justo leía que en el momento posterior Jesús canta con los discípulos unos himnos antes de ir al Getsemaní. Entonces, qué importante que es esto, ¿no? Después, las promesas. Dios reveló su plan eterno. Las profecías mostraron un plan a seguir, un clímax que abordar, un final que cumplir de una manera ordenada y lógica. Solo debían escudriñar, ¿qué? Las escrituras, ¿no? La importancia de las escrituras. Ya tenían las escrituras, que eso era lo lindo. No tenía ningún otro pueblo, porque yo dije que Israel fue llamado a ser el faro del mundo y no lo hacía. Pocas veces lo hizo con Jonás o algún otro. Y de quienes son los patriarcas, dice el jefe. La historia y tradición hebrea evidenciaban un protector y un guía especial. ¿Quién pudo dar fuerza y sabiduría a Moisés para guiar a todo un pueblo? Eran más de 3.000 personas, ¿no? A todo un pueblo que estaba en ciernes. ¿Quién le revelaba a Abraham lo que debía hacer y lo que iba a suceder de inmediato, ¿no? Que tuvo que dejar su tierra y su parentela y ese lugar que es desconocido, ¿no? ¿Quién les dio ese valor? Solo alguien guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y lo último de este capítulo es, y de los cuales según la carne vino Cristo, no solo que vino en forma de hombre, sino que era judío. Entonces vemos todo esto. Hola Lucas. Buenas. ¿Cómo va? Buenas Bendiciones. Entonces vemos que tenemos todo esto como reconocimiento de su supremacía de Israel. Israel destacaba entre los demás. Era considerado hijo por adopción, tenía el Shekinah de Dios, los pactos, estaba la ley, estaba el culto, podían adorarlo, las promesas, los patrones que venían de ahí y cómo conseguían la guía por medio de Dios. Y Jesús vino también por esto. Y todo esto todo era para Él y por Él, ¿no? Y vemos cómo a Israel, justo estamos hablando de Israel ahora, tenía un montón de ventajas con respecto a los demás, ¿no? Y no supieron aprovecharlo ni compartirlo. Vamos al tema 2, y por eso tiene tanta empatía Pablo con Israel, ¿no? Hace rato, perdón, me olvidaba una cosa. En la página 124, el tema 1 dice la distinción entre la simiente natural y espiritual de Abraham. No pueden leerlo después, pero acá va a ser una diferencia con respecto a los verdaderos hijos de Abraham, con respecto a los que no lo son. Pues se recuerdan en el Evangelio de Juan, que los judíos que la repente dicen nosotros somos hijos de Abraham, a lo que Jesús dice que es hijo del diablo. El planteo de esto va porque para el judío que haya nacido hijo de papá judía y mamá judía, te hacía judío y te hacía hijo de Abraham. Pero acá te plantea Pablo que en realidad todos los que descienden de Abraham no son los hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque tenés por un lado a Agar y Sara, vino, y por un lado Isaac, por otro lado Ismael. Entonces después de Isaac, ¿quién tiene la promesa de los hijos de Isaac? No, tiene dos mellizos. Jacob tenía la promesa, pero Esaú no. ¿Y qué dice con respecto a la promesa? El rechazo. Y que el mayor iba a servir al menor. Entonces quiere decir que hay una parte del pueblo de Dios, que iba a servir a Dios, iba a ser considerado hijo de Abraham, pero no. Y así ocurre con los israelitas. Hay una parte que es considerada como el remanente de Israel y una parte que no. Y de hecho, si sacamos más adelante, declarar el derecho que tiene Dios de escoger a los que quiere llamar, sin tener en cuenta lo que hayan hecho. O sea que Dios no nos llamó a Abraham porque era el mejor de Ur de los caldeos y porque se portaba bien. No, nos llamó por gracia. A Moisés también, porque ¿qué iba a llamar? Un asesino. Un hijo de egipcio, básicamente, un tipo que estaba totalmente rezagado en medio del desierto durante 40 años, un cobarde. O sea, que estaba casado con una madianita que era Séfora. Entonces, ¿qué podemos esperar de que justo Dios va a elegirlo a Moisés? Y así con cada una de las personas, David el menor. O sea, Samuel, cuando dice, no mires su exterior, sino mira el costo. Yo no miro lo que ven en los hombres, sino yo miro su corazón. Y ni siquiera los padres tenían en cuenta a David. Y yo decía, ¿por qué Dios se fijó en David si ni siquiera los padres, ni siquiera Isaí se fijaba en David? Y por saber que Dios te eligió también a vos con un propósito. Y no porque hayas hecho algo bueno o
algo malo. Dios te eligió a vos así como sos. Y así lo hizo con Israel y también lo hace con nosotros hoy, ¿no? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Escuché muchas veces, la otra vez estaba comiendo con los varones y cayó el padre de él. Y comentaba que él consiguió con que Dios del Antiguo Testamento es otro Dios distinto del Nuevo. Pero vemos que está el mismo carácter de Dios. Pueden variar situaciones, pero que en el Antiguo Testamento, sí, será más duro, todo lo que sea, pero vemos este carácter de la gracia, de la fe, ¿no? Entonces vemos cómo se mantiene. Voy a leer el versículo 6 al 13, así pasamos al siguiente capítulo. El versículo 6 al 13 del capítulo 9 de Romanos. Lo quiero leer porque como son los pasajes más difíciles, está bueno tenerlos en presente, ¿no? 9, 6 al 13. Bien, dice, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen de la nación, en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios, habiendo prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. ¿Recuerdan ese evento, no? Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, cuando se casó con Rebeca. Ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, recalca en eso, hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos, por medio de su soberanía, ¿no? Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dice las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú, ¿no? Es fuertísimo ese pasaje, pero vemos entonces de que Dios no tiene favoritos, pero también Dios no se fija en nuestras acciones para elegirnos, ¿no? Fuimos elegidos por gracia. Y ahora queda totalmente claro el tema de la gracia con respecto a Israel, ¿no? ¿Qué es lo que se les pasaba por de largo a él? Ellos no se dan cuenta que habían sido elegidos por gracia, no porque fueran los más facheros del mundo, sino porque habían sido elegidos por gracia y ellos no se dan cuenta de eso. Y verán todo lo que perdieron, ¿no? Pero Pablo tenía esa empatía justamente por todo esto. De hecho, él dice nuestro antepasado. Él se identifica como judío, ¿no? Vamos a la voluntad soberana de Dios, tema 2, página 126. Dice, versículo 14, el versículo 29. Entonces estamos diciendo, entonces, leo la Biblia, que Dios fue injusto. Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Acá se revela la soberanía de Dios también, ¿no? Está claramente mencionada la soberanía de Dios. En la Biblia estamos en el pasaje 15, creo. Versículo 15. 16. Pues la Escritura cuenta que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Qué fuerte esto, ¿no? Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? El versículo 20. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntar a su creador, ¿por qué me has hecho así? Acá habla un poco también del poder y de la grandeza de Dios, ¿no? Porque ¿quién somos nosotros para decirle al Señor que haga tal y cual? No, para el Señor me parece que está mal esto, hacerme con menos nariz, ¿no? Bueno, entonces no, el Señor tiene derecho a hacer como quiere. Entonces dice, cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra
para arrojar la basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Osea: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Entra el tema acá también, no solo la gracia, sino también la misericordia. Porque mirá, o sea, si hubiera sido por lo que hicieron los israelitas, no existiría Israel. Pero Dios en su gracia lo eligió y en su misericordia lo mantuvo. ¿No? Entonces, qué bueno que es el Señor. Nos encontramos frente a un pasaje muy discutido por teólogos de todos los tiempos. Vamos a hablar del material. No será nuestra intención refutar teorías ni imponer una nueva interpretación. Más bien veremos el propósito por el cual Pablo escribe este pasaje. Uno de los motivos que daba vueltas por la mente de Pablo era de hablar de una manera muy particular para refutar a quienes creían que Dios bendeciría solo a la simiente natural, que recién mencionábamos. Presenta un argumento con premisas contradictorias al pensamiento judío, para contradecir a los judíos que creían que solo por las obras Dios daba la promesa de bendición, y justamente ese era el error que tenían. Pablo dice en total contraposición que solo la voluntad soberana de Dios es la que otorga a quien quiere la promesa. Era necesario remarcar profundamente la contradicción para despertar la mente dormida de los judíos. Quería que se despierte. Che, padre, enfoquémonos en lo que es importante, son un pueblo especial, tienen una supremacía con respecto a los demás, pero siempre estuvo presente la gracia y la misericordia de Dios como cualquier otra persona. A ver, nos demos cuenta de dónde estamos. Pablo va refutando los conociendo antelación lo que un opositor imaginario le preguntaba, va contestando con astucia y lo lleva a reconocer que Dios es soberano. Lo que mencionaba recién, la soberanía de Dios. El principio es que nadie se merece la misericordia divina, puesto que todos, gentiles y judíos, están condenados ¿por qué? Por el pecado. El pecado a todos nos condena por igual y nos hace igual ante Dios, ¿no? Por lo tanto, a quien Dios más le da, no es injusticia, sino es mayor misericordia. ¿Recuerdan la parábola que Jesús hace del deudor? Dice que al que más se le perdona más, ama. ¿A Israel se le dio más o menos? Más, porque vimos en lo anterior, la ley, la posibilidad de lavarle, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿realmente Dios ama al pueblo de Israel? Sí lo ama. Distinto a muchos pensamientos, porque uno lee este pasaje y puede llegar a conclusiones erradas. El mismo Lutero llegó a conclusiones erradas. De hecho, hay un libro que nos trata de monstruos a los judíos. Es posición antisemita que está presente en muchos reformadores, pero porque es difícil que pasa gente interpreta realmente. Y si uno no lee entre líneas, si uno no lee teniendo en cuenta toda la Biblia, teniendo en cuenta la naturaleza de Dios, difícilmente lo entiende. Puede decir, no, los israelitas son cualquier cosa. No, pero no es así. María que sí tienen un pensamiento especial, que lo vamos a hablar después. Pero Dios los ama mucho. Y por eso tiene misericordia, ¿no? Imaginemos vamos al que sigue. Es interesante notar el ejemplo del faraón. Fue un instrumento de la justicia de Dios y un ejemplo de todo aquel que se opone a su voluntad. Sin embargo, otro de estos pasajes de Éxodo nos muestra el proceso por el que pasó el corazón del faraón. Primero él mismo endureció su corazón, lo decidió él. Y luego Dios terminó endureciéndolo. Vamos a leer el primer versículo, Éxodo 8:15.
fíjense. Y tal como el Señor había dicho, en cuanto al faraón vio que se le había dado un respiro, endureció su corazón y no le hizo caso. Bien, entonces vemos quién es el que pone duro su corazón. El Señor fue el que con una varita mágica lo endureció a Faraón. Con una varita mágica fue Dios y le endureció el corazón al Faraón. No, de hecho al principio había aliviado, había aflojado un poco, pero se endureció. Y después Dios, bueno, acompañó a eso. Y vamos también al caso de Judas. Judas, ¿qué decía? Que tomaba de la bolsa donde se manejaba el dinero. Y eso lo hizo por decisión propia. Ya después, una cosa fue llevando a otra. Está bien que fue elegido para maldición, para todo lo que sea. Pero Judas también tuvo participación. No es que una varita mágica le tocó la cabeza a Judas y terminó traicionando al Señor. Yo venía derrapando, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el tema con esto de acá. Dice que tuvo su oportunidad. También tuvo Judas. Si Dios Jesús no lo hubiera elegido, ¿no? La palabra endurecer tiene significado griego de callo. Viene del poroún. Vamos a otra palabra más. Que es callo, que viene de poroún. Y seguramente aparece en fin, no sé, no lo he visto, pero imagino que. De hecho, lo voy a decir en otro lado también. Viene del griego. El procedimiento es por capas. Una endurece a la otra hasta formar una dureza total. No es algo de la noche a la mañana, sino es un proceso de endurecimiento, ¿no? Que tiene un montón de cuestiones, como vimos recién. El corazón no se endurece por una situación, en un instante, sino que es un proceso paulatino hasta llegar a tener una mente embotada, cerrada y cauterizada. Como vimos también de que la conciencia se cauteriza, y a ellos también les pasa lo mismo, ¿no? La intención de Pablo en este capítulo es explicar el porqué del endurecimiento de los judíos. Estaban cegados, no entendían el significado de la salvación universal por la fe. Aún así, esta ceguera tenía un propósito, alcanzar también a los gentiles con su salvación. Hay unos versículos que dice, a los que no eran mi hijo los llamé hijo, y a donde yo les dije que no iban a participar, los hago partícipes, ¿no? Ahí vemos entonces cómo nos incluye, ¿no? A los gentiles. El video favorito. Bien, tema 3. Página 122. ¿Y cómo se llama el título? ¿Cuál es el título? Ahora vamos a ver por qué te endurece. ¿Cuáles son las causas que hicieron que se fueran armando capas tras capas tras capas hasta endurecer, ¿no? Yo, acá hice el primer título. Celular suelta a esa mujer. Página 128. ¿Qué dice? Bien, ¿qué versículos dice que lleva? 9:30 33. Que alguien lea esos versículos. Jorgito, en silencio. ¿Se siente este lado? ¿Está lleno? Que alguien lea el versículo 30-33. Sí, no veo los primeros, pero no importa. No nada, Sergio, ¿cómo es esto? No sé, la próxima clase trae. Yo sé que sí puedo ir a mi casa. Sí, está bien, por eso digo, esta vez perdonada, ¿sí? Sí, no nos distraigamos, pero. 9:30 al 33 dice así: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bien. Que vemos términos que aparecen en otros libros, el de la piedra, el de tropiezo, dice que algunos fue para el rebanadero y otros no. Y vemos acá que dice. Ahora Pablo presenta una paradoja. Miren, sí. Puede ser que la piedra era Jesucristo. Es Jesús. Y la roca es Pedro, la iglesia. No, acá no entra el juego Pedro, acá es Jesús mismo. El que edifica y el que es el tropiezo es el mismo. Podemos, creo que Pedro habla del medio fundamental
fundamental, que la piedra que Pero me viene al cuerpo. era angular. Sí. Pero la roca era roca de Pedro. A ver, ¿cómo dice el pasaje? Sí. No creo que meta Pedro realmente, porque realmente no te dije a ese. Son formas diferentes de Sí, por eso es sinónimo acá, ¿verdad? ¿Qué dice? Vemos otra versión. La roca, el fundamento y la piedra es Cristo. A ver, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles No, el no trataban de fundamento es Cristo. ¿Qué sé yo de mi medio? Casa cerrada. No, pero son sinónimos. Acá lo dice igual. Solo que hay que entender de que acá lo que está haciendo es comparando cómo es para los judíos y cómo es para los que no saben. Sí. Pero no es que Cristo es el fundamento y él le dijo que sobre Pedro, que significa roca, Sí. iba a fundar la iglesia, o sea, las iglesias. Sí, son las rocas, se refiere a eso. Bueno, en realidad no estamos viendo evangelios sinónicos, no vamos a ese tema, pero acá no se refiere a Pedro, ¿no? Porque los judíos lo que menos les interesa es Pedro, básicamente. No lo del corazón. No, habla de. Acá la piedra es Jesús, en los dos casos. Porque que vamos al caso cuando Pedro lo menciona en su libro, dice que la piedra que ha sido tropezada para los judíos ha venido a ser la piedra fundamental del evangelio. Acá es el mismo concepto, de que lo que les fue tropezadero para unos es lo fundamental para los otros. Porque ¿dónde caen en la equivocación los judíos? ¿En la ley? No. No, en No creen en Jesús. Entonces ahí está el tropiezo. Y vos vas a un judío acérrimo y te va a negar a muerte que Jesús es Dios. Porque ahí te declara hasta el punto que algunos omiten Isaías 53, que habla sobre el padecimiento de Cristo y sobre qué es la salvación. ¿Por qué? Porque si nadie Isaías 53 se convierte, entonces lo evitan, ¿no? Porque es la piedra de tropiezo para ellos. Y si a vos te hago tropiezo, te lo quitan de en medio. O sea, ni siquiera lo va a leer el pasaje ese. Acá dice entonces, ahora Pablo presenta para abajo, miren ustedes los gentiles que obran en contra de la justicia, al fin encontró la verdadera justicia, y los judíos que trataban rigurosamente de hacer cumplir la justicia por la ley, no lo alcanzaron. ¿Cuál fue el error de ellos? ¿Cuál fue el error? Sí, voy a hacer aquí entre el torta. ¿Cuál era? ¿Pero cómo buscaban? Por las obras, Por las obras. Voy al mismo error que se menciona muchas veces, Pablo lo menciona Santiago. Ellos pensaban que cumpliendo la ley iban a lograr salvación, pero se olvidaron cuál era el objetivo de esa ley, ¿no? Se olvidaron del trasfondo, ¿no? Vamos acá. Jorgito, por favor. ¿Qué te dije que te vinieras acá? Tanta desobediencia, no hay bendición ahí. No te escuché que me dijiste que fuera allá. Andá ya, que estaba libre. Ahí está rompiendo todo protocolo. No hay bendición, no hay Andá por este lado. Sí. Sí, marico, no hay flor. Tengo hambre, sí. Una vuelta. Sí, yo también tengo un hambre. Yo hice todo para todo. Bueno, no importa, no la tengamos porque tenemos poco tiempo y no sé qué hora estamos ya. Las 8, tengo media hora. Le inventamos acá. Bien. Por consiguiente, se tuvieron que enfrentar con Cristo y su obra. Todos cumplen con su propósito de Dios, de glorificación, los que lo aman, o de justicia, los que lo odian. Quienes rechazan la obra justificadora de Cristo tropiezan con la piedra. Esto es una referencia a, como decíamos recién, a Cristo, simbolizando el fundamento de salvación para un corazón dócil y tropezadero y condenación para un corazón duro. El pastor no nos dijo que estuvimos arriba de la reunión, ¿sí? No, la de acá son muchos. Ah, listo. Sí, somos muchos. Bien. Versículo del 1 al 13. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero después los animo a leerlos. Dice, a pesar de que Israel no alcanzó la justicia de Dios porque equivocó el camino, vigilaba con celo el cumplimiento externo de la ley. Nadie mejor que Pablo para hablar de este celo. De hecho, él tenía mucho celo, al punto que perseguía a todos los judíos que se iban en contra de la ley. El apóstol, por ser fariseo, conocía muy bien el celo judío por las cosas de Dios. Él persiguió a la iglesia, la asoló, mató hombres y mujeres porque se apartaron del judaísmo. Como recién decía, en el periodo intertestamentario ocurre lo mismo, pero hay gente que da su vida por cumplir la ley, como es acá un caso. ¿Qué quiere decir la solo, Sergio?
La solo. ¿Asoló? Sí. Por ejemplo, bajo un castillo lo atacan y lo están asolando, lo están rodeando, destruyendo, atacando, todo eso. Si vamos al último párrafo, sin embargo, no basta con tener el celo por los aspectos externos, sino hay amor sincero hacia Dios que te permite vivir en libertad. Cristo no vino por el celo de Israel, sino por todos, ¿no? ¿Qué dice acá? Entonces vino, y el tema es la fe, se entra en juego la fe. Y vamos al ejemplo, perdón que tengo muchos ejemplos, pero recordamos al chico rico que dice, ¿qué me hace falta? Más allá que uno dice, bueno, vender todas tus cosas, bueno, vendemos todo, no, porque lo que quería dejar de ver es que estaba puesto en su corazón. Y en algún punto todo lo que él hacía era externo. No era como un judío, básicamente. Era la ley. Era la ley en un punto. Pero no caminaba por fe. Entonces vemos que esa situación se repite siempre, ¿no? Vamos al último punto de este capítulo, si avanzamos más rápido. ¿Cuáles son los requisitos de cristiano? Acá estamos en el 10, o sea que acá está el pasaje que mencionábamos. No vamos a tenerlos mucho, pero está bueno que lo veamos. El primer paso es confesar. Después leer el significado de dónde viene, que es hablar, decir lo mismo que Dios, de lo que Dios está diciendo. Después, el punto 2, creer que Cristo resucitó es clave. Entonces, si vos no creéis que Jesús resucitó y vos pensás que es una farsa o que él es un buen profeta, estás equivocado. Porque la clave de la salvación, y de hecho en un pasaje Pablo, en otro libro, dice de que si Jesús nos resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, es importante esto de la resurrección. Y por último, testificar. Yo creo en mi corazón, pero confieso con La boca. para la salvación. Las palabras son el resultado de lo que creen en un corazón, no es una consecuencia. No es, bueno, repetí conmigo como un loro, no. Es importante que la persona entienda. Y puede ser que repita con vos sin entender el momento, pero ahí está la tarea de consolidación. Que lo que dijo ella la entienda, porque si no la entiende, de nada me vale lo que diga. O sea, por ejemplo, una campaña, tenés 20 personas que hacen la confesión de fe, pero después de un seguimiento, esas personas casi por seguro de que se va a apartar, nunca va a entrar al Evangelio. Porque no hay nadie que diga, che, esto que dijiste es esto está aquí en la Biblia. Y que te acompaña, el seguimiento, qué lindo que es la consolidación, ¿no? Porque justamente le permite a las personas que recién conocen entender lo que dijo muchas veces. Porque estamos en un mundo muy globalizado y muchas veces nos ocurre de que son 30 personas y no le vas a decir cada uno de lo que va a detallar en el momento, entonces así que hagan toda la oración de fe, listo, somos salvos por gracia, pero después tienes que dar un seguimiento para que la persona realmente necesite, es un bebé. Bueno, no vamos a mandar al bebé por medio de la corona que usa solo. Entonces, vos tenés que llevarlo, tenés que alimentarlo, y así es con alguien nuevo en la fe, ¿no? Entonces, por eso es una consecuencia, ¿no? No perdamos eso de vista, porque la salvación va a terminar de pensar, no me pasó algo, porque conocí a Romy dice, yo no hice la oración de fe. ¡Atea! No, pero uno lo ve después con sus acciones, con su hablar, y lo confiesa, ¿no? Entonces no es que uno por no hacer la oración de fe es un incircunciso, ¿no? Es decir, que no está Romy, si no yo se hubiera puesto roja. Bien. Vamos, creo que el capítulo 4 estamos sin perder, ¿verdad? 4. Las objeciones de Pablo. Voy a encontrar un poco de agua. Gracias. Me acabo de tomar del 10, 14 al 11, 24 y voy a decir todas las razones por las cuales las objeciones que diría. Y si puede decir que judío, sí, Pablo, todo bien con lo que decís, pero para un poco. Y si no, yo la palabra. A lo que acá dice, para invocar, ¿qué necesitan? Dice en el versículo 14. ¿Qué dice? ¿Necesitan? Hola, señorita, por ahí. Gracias. Acá respuesta, ¿cómo le responde Pablo? ¿Necesitan creer? Necesitan creer. Para invocar a la palabra de Dios necesitan creer. Para creer, ¿qué necesitan primero? Oír. Muy bien. Para oír se necesita ¿qué?
predicador. O sea, alguien que les comparte la palabra. Por eso es importante, por eso es una falacia decir, no, que predica con tu hecho sin en serio usa palabras. No, es falso, porque realmente uno tiene que compartirlo, porque si no, no es predicador. Y un predicador necesita un Llamado. Bien, Israel recibió palabra de Dios Sí. por medio de los Profeta. profetas. O sea que uno puede decir que un israelita no escuchó nunca un profeta. Desde chiquito te enseñan la cabeza con los profetas y ves que nunca los escuchaste. Dice, ¿acaso Dios nos llamó decenas de veces? Entonces vemos que la primera objeción queda totalmente refutada. ¿Cuál es la respuesta? Queda totalmente refutada, justamente por esto. Porque ellos sí escucharon. Pero no creyeron. Sergio, Sí. el apóstol Pablo, ¿a qué iglesia le decía? Yo ya les había enseñado, les había predicado, pero ustedes llegaron nuevos falsos profetas y empezaron a convertirse lo que ya habían escuchado. Gálatas. En Gálatas, ¿no? Dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? ¿O quién los embrujó, básicamente? Segunda objeción, ¿qué dicen? Sin embargo, no obedecieron ni tuvieron fe a pesar de que hubo predicadores. A lo que Pablo le responde, es cierto, podrían haber creído porque escucharon la palabra, pero rechazaron el mensaje. La historia se repite de nuevo, tampoco creyeron los antepasados judíos. Acuérdense de Isaías 53:1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? No es culpa del predicador ni del mensaje, sino de quien lo recibe. Y me gusta resaltar que casi Jonás fue la peor predica del planeta Tierra, pues se convirtieron un montón de personas. O sea que no era que tan lindo predicar y no que se predicaba tan bueno como Lucas, no. El evangelio estaba predicando la palabra de Dios y ellos no escucharon, no creyeron, no escucharon y cerraron sus oídos. Y ese es el tema con los judíos. Tercera objeción. ¿Qué dice? En ese momento igual, cuando se enseñaba, se predicaba, no era como lo decían ahora, que ahora en realidad se trata de ser más sutil. Ahora es sutil, suave, leve. En ese momento te lo decían y... Sí, hasta el punto que cuando, por ejemplo, Esdras lee, le dice, bueno, te puedes casar con alguien que sea del pueblo extranjero, que se mataban a la mujer antes. No, entonces dice, no, ¿qué hice? Y en lugar sacaban la remera, por así decirlo, se tiraban en ceniza y le pedían perdón a Dios. O sea que era fuertísimo, era muy directo, ¿sí? Como decir. Entonces, vemos esto, ¿no? El tercero que decir, ¿qué dice? Si la palabra de Dios es así. Es que sí, totalmente. ¿Es o no es? Claro, es cierto, totalmente. Pero uno cuando lee la palabra muchas veces desde el púlpito no es tan directo porque hay mucha gente que es muy nueva. Pero por ejemplo acá podemos ser totalmente directos en diferentes situaciones. Uno cuando empieza a crecer el Señor también puede ser directo. Entonces, depende cómo el Espíritu Santo te va guiando, ¿no? Por eso que dice que la palabra de Dios es penetrante, es como espada de doble filo. Totalmente. Penetra. No pide permiso para la Dios, o sea, va, porque es la verdad. Si la fe viene por el oír, ¿no será que no oyeron y por eso no tuvieron fe? La respuesta es lo mismo, le dice lo mismo, como diciendo, che, estoy diciendo que escucharon todo, no me puede decir que no escucharon. Cuarta objeción, escucharon, pero ¿y si no entendieron el mensaje y le faltaba agua al tanque? La respuesta es imposible. ¿Cómo puede ser que Israel, el único pueblo relacionado con Dios, no entendiera un mensaje tan sencillo que hasta un gentil lo podía entender? Era muy simple. Por eso, ¿cuántas veces les mencionaba recién? Que es importante que son de creer el corazón y confesar con la boca. Eso era el evangelio, básicamente, para convertirse. No era muy difícil. Entonces decir, no va a entender eso. ¿No? Entonces esa era la postura. A tal punto que dice tantos pasajes del Antiguo Testamento que podrían haberlos motivado a buscarlo si tan solo hubieran estado predispuestos a aceptar su llamado. ¿Qué decía Amós 5:4? Dice ahí. Buscadme y viviréis. Hay una canción de Marco Vidal. Buscadme y viviréis. Es muy simple, dice también Román, que busca a Dios, lo va, porque es galardonador del que lo busca. Es muy simple el evangelio. No lo buscaba básicamente, no es que no lo entendía. Y vamos a la parte importante que es el remanente fiel y los gentiles. La idea principal del capítulo anterior se prolonga en el capítulo 11. Los judíos no alcanzaron la gracia de Dios porque no lo buscaron como es debido, que es lo que mencionábamos recién. Entonces Dios desechó para siempre a este pueblo, concluyeron su propósito manifestando solo justicia contra los pecadores. Pablo es un ejemplo de que Dios
no ha desechado a su pueblo. Tenemos que Pablo, Pedro, la gente que se fue a Roma y abrió la iglesia en Roma, tampoco. O sea, que sí que Dios no desechó a su pueblo. Pero acá vamos a repetir, si vemos, que siempre es remanente. De hecho, pueden ver diferentes pasajes que después los busquen. De remanente de Dios. De hecho, a tal punto yo me acuerdo, vamos a un ejemplo, cuando Elías llegó al desierto, dice, pues estoy yo solo. ¿Se te has dado cuenta que hay 3.000 personas que no inclinaron su cuerpo ante la Jezabel? Que hay 3.000 personas que están siguiéndome aún, como diciendo, sí, serán que todos, no, pero hay 3.000 personas que no han entregado en su corazón. Y así siempre, hay un remanente, podemos decir que no hay alguien. Y creo que esta iglesia nace un remanente, porque creo que en el Noche Loco, que la iglesia estaba y se agarró, yo he escuchado a, ¿cómo se llama la mujer que murió hace poco, que vivía que vivía María, escucharla hablar sobre cómo el tema de la iglesia y todo esto. Sabemos que hubo siempre un remanente, no es que se desaparecieron todos los cristianos de la iglesia que acá quedaron, ¿no? Y Dios sigue obrando, y Dios obró por medio de eso, ¿no? Pero acá dice, Dios le dio oportunidad a todos. Algunos lo aceptaron y los cogieron por gracia. Otros lo rechazaron y fueron endurecidos. Por de vuelta, por aún, que está en griego, y que callo. A estos endurecidos Dios les entregó un espíritu de estupor. ¿Qué es estupor? Se desbordado, atolondrado. Es algo que Dios hace como consecuencia. Sí, es como que está medio sonso. Estupor salía de palabra. Sí, viene por ahí. Dios nos ofrece la salvación en masa. Pues es personal la salvación, ¿no? Entonces cada persona tiene la oportunidad, sea judío o no judío, tiene la oportunidad. ¿Y por qué tropezó Israel? El siguiente título. Entonces Dios, que conoce el propósito y destino de cada uno, sabía que los judíos se iban a equivocar. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué la búsqueda de Israel era falsa? El motivo de Dios no era la simple caída de Israel. En su presencia tenía calculada también la salvación de los gentiles. Esta era la oportunidad. Y también, como decía yo, provocar recelo a los judíos, porque Dios los conocía bien a los judíos. Y sabía, en su presencia, de que si abría el panorama, los judíos se iban a dar cuenta de lo que perdieron, ¿no? Entonces, bueno, no todos, pero cada uno tenía la oportunidad de darse cuenta de lo que estaban perdiendo. Buenas noches. Buenas noches. Hermanos de sus cuerpos. Muy bien. Estudiosos. Yeah. Vamos al tema 5. Después lo que queda lo leemos, porque nos queda todo media hora. O menos, me parece. ¿Cómo dice el título? El fruto de Israel. El fruto de Israel. Bueno, parece. El fruto del futuro, nada. La verdura de Israel. El fruto de Israel. 11:25-36 dice: ¿qué sucederá con el pueblo de Israel? ¿Seguirá desechado para siempre o Dios tiene un plan futuro? ¿Usted qué piensa? ¿Fue desechado Israel por completo? No. ¿Y cuáles son sus conclusiones de Pablo? Primero, Pablo está seguro de que el endurecimiento del corazón de los judíos no era ni total ni permanente. Servía con qué? Con un propósito. Debía entrar la plenitud de los gentiles. Y ahora eso de que tienen que ser injertados al olivo, por así decirlo. Entonces, vemos de que era importante llegar a los gentiles. Y los judíos no lo pudieron hacer, en todos los casos como Jonás con Nínive, pero los judíos no cumplieron su propósito de poder ser un faro de la nación, ¿no? Vamos al siguiente. Pablo parte de la paradoja de los judíos en el plan de Dios. Dios los formó como pueblo por su amistad con Abraham. ¿Pero qué llegaron a hacer? Enemigo. Qué loco. Y pasar de ser amigo de Abraham y por eso la descendencia y por eso soy hijo de Abraham, a pasar a ser enemigo de Dios. Es muy fuerte, diría mi amigo Pepe. Sin embargo, el Señor los llamó con un propósito y lo cumplirá porque respalda su palabra. De hecho, lo va a ver después en el gobierno los que vieron el Apocalipsis, los 144.000 que van a ser judíos de 12 tribus, etc. Porque Dios tiene algo todavía preparado para ellos. Y el punto 3, tanto judíos como gentiles se salvarán. ¿Por qué? No va a cambiar el método. Dios tuvo misericordia con ellos y nos va a seguir teniendo. Y Él te devuelve la salvación, la gracia, la misericordia, el andar por fe, la salvación personal, que nos lo puso ahí. Terminando ya, Pablo ofrece a Dios adoración.
Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice la palabra. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué final? La mente estrecha para comprender los perfectos planes y propósitos de Dios. Es por eso que solo queda adorarlo, darle gloria y agradecerle por una salvación tan grande. Qué bueno ver que la salvación que Dios nos da es tan grande. Que podemos ver en el Antiguo Testamento la gracia y la misericordia y podemos refutar y decir, no, pero el Dios del Antiguo Testamento es diferente. No es el mismo, porque la gracia y la misericordia está, porque la fe está, porque Dios eligió a Abraham porque era muy alto, no, lo eligió por gracia, porque a David también lo eligió. Nadie daba 5 pesos por él, pero Dios lo eligió, y así con cada una de las personas que Dios eligió. Eliseo era pegado, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces Dios tuvo en cuenta, por eso podemos decir que tenemos salvación tan grande, y solo podemos decir que Dios tan grande que tenemos. No lo podemos entender completamente, no nos metamos en ¿cómo se dice? Camisa de 5 varas. Entonces vamos a la lección 8 y vamos cerrando. Y dice la salvación desde la... No llegamos. Bueno, no voy a poner toda la lección 8, pero también quiero llegar a la clase que viene, así que... Salvación desde la temporalidad. La salvación desde la temporalidad. Vimos recién la salvación desde la eternidad. Y metimos a los judíos, metimos a los gentiles. Ahora vamos a ver desde la temporalidad. Es rápido. A ver. Vamos a ver solo 2 temas, son cortos. La renovación del creyente y la iglesia como un cuerpo. Me encanta tener un tema, saltaría el primero, pero le tenemos que leer. Es el chiste acá, porque el tipo le dice que suba su autoestima, le dice al tipo, y al final el tipo que dice pastor, no me diga ya oveja, dígame cosiervo, le dice acá el chiste, sube mucho la autoestima. Después con los objetivos que vienen, porque creo que son más para la última parte. Vamos a la renovación de creyentes, página 138. Van a ser 3 versículos, creo que los conocemos mucho el pasaje, así que no vamos a detener, pero habla de cómo es que presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y habla del tema de la buena, la hábil y perfecta voluntad de Dios, que no creo que exámenes todavía. Que renovemos nuestra mente, ¿no? Una oración pensante, por así decirlo. Dice, como en casi todas sus cartas, casi al final viene la aplicación. Lo que vamos a ver, empieza a aplicar todo lo que hemos visto antes, lo empieza a aplicar desde el capítulo 2, ¿no? Así que Paulino es un nexo que une la teoría con la práctica. Ya que saben que, bueno, empieza a hablar un poco de cómo es que une todo, ¿no? Pero comienza diciendo presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Es una expresión nueva para algunas filosofías griegas que menosprecian el cuerpo. Acá resalta el cuerpo, ¿no? Según ellos, no es la prisión del árbol, ya mucho lo hemos visto en Vida Radical. Sin embargo, el hecho de que Cristo se encarnó, tomó una forma humana, nos muestra la importancia de su cuidado, pues ahora es el templo de ¿qué? Somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo y tenemos que presentarlo como sacrificio vivo, santo y agradable. Después el siguiente párrafo dice, es interesante conocer el significado de la palabra culto. ¿Qué dice? Viene del griego, que es la treía, que proviene de otra palabra, la treiai, que significa ¿qué? Trabajar por un sueldo. Es decir, trabajar voluntariamente dando toda la fuerza y constancia a un amo. No es esclavitud. Y un poco más, no lo vamos a leer, pero es más o menos como decir a Sofi, ¿no saben? Ahí está. Que la otra preguntaba, pero no es que pasamos a ser libres, vamos a ser esclavos, pero tiene que ver con este esclavo que sirve a su amo, por así decirlo, por un salario, que sirve por amor, ¿no? Que no lo hace obligadamente, porque no le queda otro, porque le dan 5 latigazos. No, es un siervo que lo hace por decisión. Creo que mencionó la otra vez, respondiendo a lo que decía otra vez Sofi, ¿no? Entonces creo que es importante esto. Y dice aparte que sea un culto racional. Es la adoración y servicio voluntario a Dios recién donde nos encontremos. ¿Y a quién nos hace recordar? ¿Quién mencionó sobre adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Quién lo menciona? Jesús.
como los samaritanos, ¿no? Entonces vemos de que es esto, adorar a Dios en espíritu y en verdad, teniendo conocimiento, entendiendo lo que Él quiere mostrarnos. Dice, bien pensado, desarrollado y con buenos resultados. Para que exista un culto verdadero debe haber un cambio interno total. ¿Cómo lograrlo? A través de una palabra clave que dice que no os conforméis. ¿Y de dónde viene la palabra conforméis? Seguro que esto es el examen conformar, y esas cosas, por tirar la mente, ¿verdad? Siskemastisei. Bueno, aquí la palabra de esquema o sistema, ¿no? De la forma exterior que varía y cambia cada año. Acá nos relaciona con la moda. El tema es que no nos conforméis, que no nos quedemos, no nos adecuemos a las apariencias, como tal vez hacían los fariseos, como hacían los judíos, sino que dice transformados. ¿De dónde viene la palabra transformados? En el siguiente párrafo. Sí, metamorfosis básicamente. Cuya raíz es morfe, el elemento inalterable, la esencia de su estructura íntima. Y ahora vamos a hablar del tema de la oruga y la mariposa. La mariposa no deja de ser oruga, pero cambia su forma, pero cambia completamente. Y el Señor nos manda a transformarnos completamente, ¿no? A hacer un cambio totalmente que viene de nuestro interior y nos afecta a todos, ¿no? Y esa es la clave para poder tener un pensamiento, para tener un culto racional, ¿no? Dice, cuya raíz, aquí está la diferencia. Nos muestra que el hombre necesita cambiar su naturaleza interior. El Espíritu Santo será quien vaya perfeccionando nuestro ser. El principio no es cambiar el método de oración y la forma de hacer un culto con nuestro cuerpo. No es solo glorificarlo con los labios. No, el cambio para ofrecerle un verdadero culto a Dios es interno. Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana, que vimos recién, que es importante adorarlo en espíritu y en verdad. Y por último, el método del Espíritu Santo es la renovación de ¿qué? Nuestra mente. ¿Qué mente tenía Pablo? La mente de Cristo. ¿Qué mente tenemos que tener nosotros? La mente de Cristo. Pero vamos a eso. La palabra renovación en griego es anakainosis. Hay un montón de palabras, apréndesela porque según el examen que va a tocar. ¿En serio esa palabra no tiene que aprender? No sé si aprender, pero que les pueden identificar por lo menos. Que está formado por ana hacia arriba y kainosis, cambiar a nuevo carácter y naturaleza. Concluimos que esta renovación es el cambio de naturaleza hacia arriba. Es decir, enfocándonos en el cielo, enfocándonos en el ejemplo de Cristo, ¿no? Ahora tiene la mente de Cristo, ahora tenemos la mente de Cristo. Y es bueno saber esto, que por medio de la mente de Cristo, que logramos por un cambio radical en nuestra vida, que viene de adentro, es que podemos adorarlo en el Espíritu y en verdad, que podemos tener un culto racional. Ahora me pregunto, ¿estamos buscando tener la mente de Cristo? ¿Estamos dejando que los pensamientos sean los pensamientos de Dios y no nuestros pensamientos, como dice Filipenses? ¿Estamos dejando que la paz de Dios repose en nosotros? ¿O capaz que moldea nuestro carácter en el celular? ¿O de otra persona? ¿O es de novela de Doctor Milagro? No sé. Entonces, creo que es importante que podamos rever nuestras prioridades para que Dios nos encuentre con un sacrificio vivo, agradable y santo, ¿no? Y vamos al último, y este que más me gusta de todo lo que estamos por hoy, que es la iglesia como un cuerpo. ¿Qué hora estamos? 1:30. 1:30, bueno, no importa, que vayan llegando y menos, escuchando y de paso que suben. Y bueno, bien, la iglesia como qué? Como un cuerpo. Acaba del 12:3 al 8, también un pasaje muy lindo que tiene mucha relación con 1 Corintios, cuando habla de los dones espirituales. Y vemos entonces esto, ¿no? Observe la forma en que nos enseña el Espíritu Santo por medio de Pablo. Primero establece la forma personal de transformar nuestra naturaleza. Parte primero de lo personal. ¿Por qué? Porque el Evangelio es... ¿Cómo es el Evangelio? Personal. Por eso parte que necesitamos primero una transformación personal. Y luego de esto habla del cuerpo. Ahora en segundo habla de un grupo. La forma en que toda iglesia debe crecer en el Señor. ¿Cómo tiene que crecer? En grupo. Para que haya unidad, amor y comprensión debe haber primero una actitud individual equilibrada en todos los integrantes de la iglesia de Cristo. Hay unos que están desequilibrados, pero bueno, como pensemos con otros desequilibrados por otro lado. Busquemos
¿no? Este equilibrio. ¿Y cómo lo buscamos? Transformando nuestro entendimiento, teniendo la mente de Cristo, siguiendo a Jesús, buscando tener este culto racional, ¿no? Y buscando cumplir la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, ¿no? Bien, por eso está primero la exhortación. A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto que de sí que el que deba tener, sino que piense de sí como con cordura. ¿Cómo pensamos a nosotros? ¿Somos como el del chiste al principio que quería ser copastor ya el día siguiente? ¿O cómo somos? Ay, no, pero porque no. Recordemos el principio dicho por el Señor Jesucristo. Como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nos amamos como es debido, de manera equilibrada, con cordura, y recordamos lo que hizo Cristo por nosotros, recién entonces sabemos amar a nuestro prójimo. Es un aprendizaje, ¿no? Así es funcionar un cuerpo. Cada miembro cuida a los demás porque sabe que todos dependen de ¿qué? ¿De un brazo? No. De una misma cabeza. De una misma cabeza. Por eso Pablo describe a la iglesia como un cuerpo. No es una organización fría, sino un organismo que tiene vida. Más de que está bien, uno tiene que cumplir horarios, pero yo creo que en algún punto la puntualidad va a ser un segundo plano, porque somos un organismo. A ver, ¿qué será? Seguramente la flor, no sé si la flor llegué tarde por una razón. Vale, que obviamente que tenemos que tener una organización, porque somos un cuerpo también, tenemos que tener esto, pero somos un organismo, tenemos vida. Entonces sabemos que cuando alguien se duele, todos nos dolemos con él. Cuando alguien está alegre, nos alegramos con él, ¿no? Porque somos parte del mismo cuerpo. Y todos miembros de los unos de los otros. No dice todos miembros de uno de los otros, menos de la Cintia. No, de todos. No, porque la Cintia las mandaba a caminar por la calle de color a su hijo. No, aquí dice de todos. No importa que la Cintia decida esa barbaridad. Sino de que es importante esto. Nos debemos unos a otros el cuidado y la responsabilidad. Yo soy tan responsable por mi hermano como cualquier otro. Si tenemos que cuidarnos y protegernos, tenemos que evitar el bullying, tenemos que evitar un montón de cosas, porque yo, el bowling también, porque yo tengo que cuidar a cada uno de mis hermanos y así como ellos me cuidan a mí. Tenemos que entender que somos importantes todos. Ay, no, se fue en la iglesia. No, es alguien que es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Vamos entonces ahora a la última parte, que es la obra de la iglesia. Y creo que te empiezas a preguntar, ¿qué don te dio el Señor? Te puede ver este pasaje en Romanos o puede ir a Corintios. Pero yo te llamo, hay más dones, ¿no? Pero vamos a ver en detalle unos cuantos, pero saber lo importante que Dios, hay talentos y dones. Los talentos son naturales, ¿no? Como la Cintia de mandar a sus niños por la Es un talento. Es un talento. No sé si es hereditario, no sé si lo aprendió de Rosa. Con tal de dormir la siesta. Pero después los dones son un regalo de Dios. Amén. ¿Y cuándo vienen esos dones? Como dice cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, tienen tres regalos, ¿no? Cada uno tiene uno y es importante para el cuerpo. Los bien, ¿cómo? Que por eso la gracia es un regalo de gracia. Claro, por eso, y vamos a ver lo mismo, la salvación es por gracia. Y vamos a ver las de la, como dijimos, de la temporalidad de esta gracia. Los miembros se protegen unos a otros a través de sus funciones. Las piernas protegen al tórax de una caída o salto. El párpado al ojo de ¿sabes que no lo pongan en esta mesa? ¿A este? Le pongo una mesa sola a él. Sí. ¿Sabes qué me estoy llegando? No sé. Ojalá le traigan los cabellos, mi hermano, los dones. A ver, ¿quién opta para que Jorgito de la próxima clase se siente solo? Sí, amén. Y que tenga su ¿Qué bolito. le pasa? Por eso quería Claro. ¿Vos trajiste? Nadie puede señalar. Bueno, sabemos que ya van a comenzar a traer. No se va a hacer que tienen una semana para traer las cosas. Sí. Alguien no. Bueno, seguimos. Bueno, sí, la clase que viene, si no va a haber consecuencias. No, bajarle 10 puntos. Bueno, vamos. Dice, los miembros, bueno, acá dicen diferentes ejemplos. Por eso Dios estableció funciones a través de los dones del Espíritu Santo, para que cada uno edifique al cuerpo. O sea, existe, estamos en el segundo punto por entrar a las preguntas, dice ahí.
Entonces, ¿existe llanero solitario en la iglesia? No, porque tu función la cumplís para ayudar a otros, ¿no? Y el primer don que menciona acá, ¿cuáles son? Profecía, que dice, se refiere a la proclamación de la palabra de Dios. Puede ser una palabra para el presente o el futuro, pero siempre es como proclamar la palabra de Dios. La predicación es parte de la profecía. El hablar a alguien nuevo o una palabra de ciencia, eso es la palabra de profecía. Y es un don, hay gente que lo tiene, hay gente que no lo tiene, pero hay gente que lo tiene. ¿Y eso para qué sirve? Para dar un caño, hermano. Amén. ¿Para qué? Es para edificación. Para edificar. Obviamente puede ser fuerte la palabra, ¿no? Puede ser totalmente dura, decir, dejar de pecar, pero es para edificación en definitiva. Santo, menos mal que son el Espíritu Santo. Después, el segundo punto. La Sí. profecía no se usa, no es que Dios le da también para exhortación para las personas, es como que Dios Sí, revela. hay otro para ese. Acá está el punto 4. El punto 2 dice servicio o... ¿Quiénes son? ¿Quién cumple ese rol? Diaconía. ¿Quién cumple ese rol relativamente en la iglesia? Pero de diaconía, básicamente. Claro, tenemos a Bajito. Como la están en la ONG también. También, sí, pero en este caso la diaconía dice que es la capacidad del espíritu de realizar actos de... No, sí. Bueno, ¿ves? Sí, puede ser servicio al prójimo o a la iglesia en general. Esas personas que tienen una especial para servir. Y realmente vemos a Jorgito que tiene eso, o sea, él está presto siempre, ¿o no? Y entonces vemos, esa clase de personas es un don que Dios le dio. Capaz que antes cuando el Señor ni lo tenían, pero Dios los llamó y ellos tienen esa carga. Y vos nunca vas a ver al pastor que le falte el agua, por ejemplo, ¿no? O que falte la silla, porque ellos están prestos para eso. Hay gente que no le nace en años, pero bueno. Vamos al que sigue. Enseñanza, didaské, que de dónde viene la palabra didáctica, por así decirlo. Didasqueí, no sé cómo se dice. Explicar el mensaje de Cristo, abrir la mente de cada creyente para que entienda y aplique la palabra de Dios. Estamos en eso, ¿no? En la enseñanza. Y es un parte del don de Dios. Yo creo que no soy merecedor de esto, pero Dios con su gracia lo da. Yo no tengo mucho otro. Yo quiera que ya, bueno, sí, está en generación, en módulo 1, y seguramente el año que viene, en módulo 3, va a haber otra persona más, en módulo 2, y así. Pero Dios va añadiendo, porque es parte del don, y solamente uno tiene que ir descubriéndolo. ¿No? En especial que se sacó 100. ¿No? Bien, 4. ¿Qué dice 4? Acá hay lo que decía exhortación. ¿Vos querés exhortación? Dice, no se refiere a dar un cañazo. No. Con el fin de intimidar o desalentar. No, es alentar y animar a seguir por donde. Está bueno, porque es parte de la conciliación. Qué bueno sería que hay, cuando no, me quiero ir a la iglesia, que aparezca este con el don de exhortación y se termine quedando en la iglesia. Qué bueno sería, porque Dios le puso una palabra justa para que la persona se vaya a la iglesia. Ahora la persona está animada y viene y te anima, ¿viste? Esa persona que te cambia el ánimo, como que un bálsamo esa persona. Pasa que decir la palabra, vamos a decir palabra de exhortación y todos quedan. Sí, es que por eso yo nunca entendí la exhortación como lo entiende la mayoría. Yo cuando después escuché exhortación como dar un caño, básicamente. Pero la exhortación es esto, es poder alentar, es que levante el ánimo. Y hay gente que es especial, que se te pone al lado y te cambia, te pone una sonrisa en la boca, básicamente, ¿no? Qué lindo ese don, ¿no? Cuando Pablo exhorta a Pedro, ¿te acordás? Sí, bueno, pero ese es otro tipo de exhortación. Ah, bueno. Porque dice que eso es otra cosa. ¿Qué cosa? Porque dijiste lo último. De poner una sonrisa en la boca. ¿Por qué? Bueno. Bien. Pero en este caso la exhortación va por ese lado, no por la exhortación por dar un caño, sino por el alentar. ¿No? Qué lindo, realmente, qué bueno, si alguien lo tiene, que lo ponga en práctica. Y esté exhortándolo de otra forma. Vamos al tema de repartir. ¿Qué es repartir? ¿Qué dice ahí? Compartir. Significa literalmente sencillez y generosidad. No sé si alguna vez se ha cruzado con alguien que es generoso. Te pago este curso. Gracias, Sergio. ¿Viste que bueno, yo no tengo ese nombre? Pero hay gente que es así. Y en la iglesia hay gente, por ejemplo, en la iglesia donde yo iba antes, había alguien que salía con, ¿cómo se dice? Pagaba 1, 2, 3 campamentos. Nosotros tenemos una iglesia así, Pedro Carballo es una persona. Bueno,
por ejemplo. Los varones son así. También, bueno, es un don, es muy lindo ese don, porque eso ayuda un montón. Hay gente que no puede, y cosas, los que no se consiguen bolsones, lo que sea, también. Significa literalmente sencillez y generosidad. Se refiere a dar sin espera, nada a cambio, sin criticar, sin entrometerse, sin vanidad, sin hacerlo por obligación. Gente no se lo ve. A la gente que tienen este don no se los ve. Solo te lo ves cuando actúas. Después no los ves. Son personas muy calladas, personas que son... Yo la gente conocida así son gente muy especial, pero nunca vas a ver que mencionen eso. Nunca, porque son personas de muy bajo perfil, la gente que reparte. Pero es muy lindo este don. Después de presidir. ¿Qué es presidir? No es presidente, pero tiene que ver vinculado a ocupar puestos de liderazgo, con sentido de responsabilidad y servicio. No solo para ser jefe, sino con un sentido de servicio. Esa persona que puede cumplir un rol y puede llevar, poner en sí mismo a cargo muchas personas y lo lleva bien. Hay gente que tiene ese don y muy bueno eso. Javier, uno. Yo me considero que Pepón es uno, que no me escuchan, pero Pepón es una persona que tiene ese don. Y yo veo que las personas se le pegan como choncaco a Pepón. Pero me está escuchando, te nota, totalmente. Pero bueno, es un don de presidir. Es lindo porque es una persona que puede llevar a cabo un liderazgo de manera natural. No digo que no tiene el don de presidir no va a ser líder, pero es un plus, ¿no? Y por último, hacer misericordia. Qué lindo está. Mostrarse con amable bondad. Se manifiesta en actitud de qué? Restauración. ¿Qué más? Bondad. Y amor sin superioridad. Tiene mucho que ver con el que exhorta, pero esto no es tanto una acción, sino que vos lo notás en su forma de ser. Ahora, acá es cierto, viendo esto y cerrando ya el tema, que ya vamos a comenzar a través de líderes. ¿Cómo los clasificamos? Evidentemente por su uso, sí. Pero no por su eficacia y cumplimiento de su propósito. Y que hay dones que son más visibles que otros. Obviamente que el don de profecía es mucho más visible que el don de repartir. Pero no porque el don de repartir uno lo vea antes de que sea afectado, no quiere decir que sea menos importante que el don de profecía o el don de servicio. Mucha gente no lo ve, muchas veces menosprecia. Pero es tan importante como el don de que recién que predica un domingo, o como, porque el don no necesariamente no se clasifica, no se tiene en cuenta por qué tan bueno se ve. Obviamente da frutos y los frutos hablan, pero no es tan visible unos frutos con respecto a otros. Y por último, listo. Le dejo esto último y le dejo esta siguiente pregunta. ¿Qué dones puso el Señor en su vida? Lo dejo con la pregunta a todos, los que estén escuchando. ¿Qué dones puso el Señor? Y les recomiendo leer 1 Corintios 12 también, que tiene los dones también. Y bueno, la semana que viene el examen. Sufran la semana que viene. Sufran. Sí, me dijo, ahora te miraron. La semana que viene, para compensar el examen, van a traer torta, van a traer un montón de cosas ricas. Pero acá son todos bilingües. Nunca le va a salir chido y bueno, puedes poner en práctica el don de generosidad. Un plano corto y oramos.